Gun Studio vuelve al universo de Batman Hush con una figura llena de contrastes. Un Superman que destaca por sus rostros, accesorios y presencia visual, pero que choca con decisiones de diseño bastante cuestionables en su traje y proporciones. Con Mafex como referencia inevitable para esta versión, Gun Studio no intenta seguir exactamente el mismo camino. Apuesta por una figura más grande, más explosiva y con un impacto visual muy fuerte. Así que hoy vamos a revisar si los aciertos de este Superman tienen la fuerza suficiente para competir directamente con el de Mafex, o si esas decisiones irregulares terminan frenando a una figura que pudo ser el Superman Hush definitivo. El diseño del empaque es sencillo y al mismo tiempo particular. Tenemos esta ilustración en la parte frontal que nos recuerda a Batman Hush, así como en la parte lateral. Pero lo que lo diferencia de otros diseños de caja es la parte posterior, donde tenemos todo el tema de licencias y esta ventana con un diseño del logo de Superman y que nos recuerda un poco a la caja que ya vimos en el Batman de Gun Studio, que también tiene esta ventana frontal y todo el tema de licencias. Esto hace que el diseño de la marca tenga identidad. Pero lo más interesante de estas figuras se encuentra dentro del empaque. Este Superman viene en presentación de 2 blisters. En el primero tenemos la figura junto con 2 cambios de rostro. El rostro neutro base que viene con la figura. Este sorprende por el alto nivel de definición en el esculpido, donde podemos ver todas las líneas de expresión y cómo construyeron el perfil del rostro de Superman. También vemos detalles específicos como el esculpido en las orejas o incluso en el cabello, y algo que también destaca es el acabado que tenemos mate para la piel, donde refleja muy bien la luz, ahí lo podemos ver, y el acabado glossy específicamente en los ojos. Esto le da un aspecto mucho más realista, pero lo aleja un poco de la estética propia de Jim Lee. Sin embargo, le da personalidad a esta figura. Y rostro enojado con los dientes apretados, que al igual que el anterior tiene muy buen esculpido, especialmente en las líneas que definen la expresión. Pero aquí el gran trabajo se lo lleva la pintura, que es la que logra el efecto de que Superman está a punto de usar su visión de calor. Y en el segundo blister tenemos par de manos abiertas y par de puños para Superman, además de una mano derecha para Batman y otra para Superman. Estas están pensadas para recrear el momento en el que Superman y Batman se dan la mano, como gesto de respeto mutuo después de la batalla cuando Superman estaba controlado por Poison Ivy. Y finalmente, par de hiedras venenosas para los brazos y una para el cuello. Estas están hechas en plástico flexible, lo que facilita su montaje, además de que también tienen un excelente trabajo de esculpido. Podemos ver ahí cómo definen las hojas y las ramas, además de que se diferencian por el trabajo de pintura. En general, estos accesorios son superiores a los de la versión del Superman de Mafex, dándoles un mejor aspecto en el display y una mejor presencia a la figura. Además de que este accesorio tan particular es fundamental para Superman en el arco de Hush. En detalles, la definición de este Superman depende especialmente del esculpido general del cuerpo, ya que al estar cubierto principalmente por tela, la definición de los músculos son determinantes en cómo se va a ver la figura en general. Vemos por ejemplo aquí en el pecho que trabajaron muy bien los pectorales, dándoles definición, y eso hace que se noten por encima del traje. Lo mismo aquí en los hombros y en los bíceps y los tríceps, dándonos un buen trabajo en toda esta parte superior de la figura y una buena definición. Sin embargo, esta decisión no está bien en algunas partes, como por ejemplo aquí en las piernas. Vemos que sí hay relieve, sí hay definición de músculos, pero este corte que marca una articulación pues rompe con la estética y con la continuidad de la pierna, que se ve muy extraño. Y ese fue un punto muy criticado en la entrega anterior, que es la del Batman Hush, pues le da una continuidad a un problema en el Batman y que ahora también lo heredaron para Superman. Entonces son decisiones un poco contradictorias, porque mientras tratan de trabajar bien el esculpido en el pecho y en los brazos, que es donde mejor se ve, y aquí por ejemplo en la parte baja de las piernas, pues con este punto, con este corte y también un poco con el abdomen que se ve un poco raro, depende de cómo lo movamos, rompe un poco con esa anatomía que tratan de cuidar en estas partes. En cuanto a las piezas que no dependen de la tela, como sería el rostro, el cuello, por ejemplo aquí las manos, están muy bien esculpidas. De hecho me parece que el esculpido es superior, el detalle está muy bien trabajado, vemos las venas incluso
en estos puños, y aquí también en las botas vemos aquí cortes, pliegues, incluso costuras. Aquí vemos una costura a mitad de la bota. No tenemos esculpido en la suela, hasta ahí no va el nivel de esculpido, pero sí hay una muy buena definición que contrasta de buena forma con las partes que están hechas en tela. También vemos aquí cómo la aplicación de vinil en el símbolo del pecho destaca por sobre otras partes de la figura, y que también lo tienen aquí en otro color en la parte de la capa. Este me parece uno de los puntos que más destaca, o sea, esta zona de la figura, tanto en el esculpido como en el uso de los materiales y el acabado, destaca mucho, pero luego empieza a ver como un degradado hacia decisiones mal trabajadas, no solo aquí en la pierna, sino también aquí en el calzón. Incluso el cinturón deberían haberlo hecho en este mismo material que parece como un plástico flexible o una goma, pero aquí simplemente es como un pedazo de cuero con partes en ese mismo material, y podría haber sido, por ejemplo, también en este tipo de cuero o en este mismo material, como para que tuviera un mejor aspecto. Aquí se ve mucho más premium, la verdad, a pesar de que es esta cuerina, se ve mucho mejor que lo que tenemos aquí. Pero bueno, entendemos también que aquí trataron de hacer un balance de materiales, teniendo el calzón en este como cuerina, igual que la capa, y pues esa coincidencia de materiales aquí la mantienen, teniendo la capa en tela y pues también este calzón en tela, pero la forma y como la confección no es la más adecuada. En cuanto a la pintura, debido a las características de esta figura, no tenemos un trabajo como tal, ya que principalmente todo está compuesto de tela, donde sí escogieron un color muy vibrante y llamativo para el azul, que es el dominante, y para el rojo, que es el complemento. Ambos tonos son vibrantes y le dan un muy buen aspecto general a la figura. Aparte de eso, en las zonas que no son de tela sí tenemos un trabajo de pintura y de luces y de sombras. Especialmente en el rostro hay ciertas marcas de pintura rosada para las mejillas, aquí en la nariz o en los labios. Sin embargo, especialmente para este Superman, me parece que el tono de piel general que escogieron es muy pálido. Se ve incluso un poco muerto. Si lo vemos por detrás, fíjense aquí especialmente, se ve como un tono gris. Y si lo comparamos de nuevo con el Batman de la misma marca, aquí vemos unas tonalidades más rosa, más vivas. Entonces sí hay un contraste en los tonos de piel que quizás puede que haya sido decidido, ya que este Superman pues está controlado por Poison Ivy, entonces como que le quieren dar ese aspecto más lúgubre quizás, porque incluso en las manos no se nota tanto ese tono de piel tan opaco como si ocurre en el rostro y especialmente aquí como les mostré. Más allá de eso, tenemos una buena aplicación de pintura, por ejemplo en las botas vemos que tenemos buena pintura, pero no hay sombras, ya que todo esto está definido a partir del esculpido, y eso hace que en general la figura se vea bien, porque hay un equilibrio entre lo que maneja tela y las partes que son hechas totalmente en plástico, que destacan por encima de las partes de tela. Entonces en conjunto pues se ve una buena figura, dejando de lado todos los errores que ya hemos mencionado. A nivel de pintura es muy bueno. Continuamos con la capa, que en el caso de Superman es bastante simple. Tenemos solo dos puntos de articulación a los lados que se anclan aquí al pecho, pero a pesar de esa estructura el alambre no es muy resistente y la capa se cae en poses de vuelo, así que la tela es de buena calidad, es elástica también y es muy liviana, pero el alambre no es lo suficientemente resistente para soportar el peso general de la misma. Y esto, si lo comparamos con la capa de Batman, hay mucha diferencia. Empezando por los materiales, aquí tenemos esta cuerina que ya veremos cómo le va en el tiempo a través de los años, pero aquí por la parte interna también tenemos un acabado más satinado, lo que le da un aspecto muchísimo más premium que lo que vemos en esta tela, que no es mala, pero pues es más simple, ¿no? Y en otro aspecto donde también hay mucha diferencia es en el mismo alambre que ya estábamos hablando. Aquí el alambre es tan bueno, fíjense que puedo hacer esto y la capa resiste todo, fíjense. En Batman, claro, es más determinante la capa, le da más pose y por eso aquí tenemos hasta 9 puntos de articulación, pero en comparación con la de Superman, pues aquí ya la diferencia es muy amplia, porque aquí es simplemente una tela con dos alambres que no son suficientemente resistentes. Y para Superman la capa también es importante, quizás no tanto como en Batman, pero también es importante. Si hacemos este tipo de poses de vuelo, las más clásicas de Superman, funciona porque simplemente hay que darle pose a esta parte y ahí tenemos pues un buen efecto de vuelo. Pero es en las poses sobre todo de aterrizaje. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un Superman descendiendo de los cielos, algo así, normalmente la capa tendría que ir un poco más hacia arriba y ahí es donde esto se cae. Entonces aquí podrían haber mejorado un poco el tema de los materiales,
para darle un mejor aspecto a la capa de Superman. Seguimos con la escala y aquí este Superman deja clara una decisión importante dentro de esta línea. Al ponerlo junto al Batman de Gun Studio, ambas figuras se integran bastante bien. Se sienten parte de una misma línea, con proporciones cercanas y una presencia similar dentro del universo Hush. Pero cuando lo ponemos al lado del Superman Hush de Mafex, la diferencia se vuelve mucho más evidente. La versión de Mafex ronda los 16.5 centímetros, mientras que esta figura sube aproximadamente hasta los 17.5 centímetros. Y aunque un centímetro puede sonar poco, en esta escala cambia bastante la lectura visual. Por eso funciona muy bien junto al Batman de la misma línea, porque ambos comparten esa intención de imponerse más en tamaño y presencia, aunque también lo separa un poco del estándar que ya había marcado Mafex para esta interpretación del personaje. Y seguimos con las articulaciones, que para una figura hecha con partes en tela es determinante. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba, ideal para las poses volando, y mirar abajo para poses más desafiantes. Aquí destaco que esta figura no cuenta con una articulación entre el cuello y el pecho, y eso hace que el diseño de esta articulación, que solo va en la parte alta del cuello, sea muy buena, porque sí permite ver hacia arriba y también ver hacia abajo, a pesar de no tener esa articulación adicional. Continuamos con la articulación desde el hombro, que en este caso por la tela evidentemente no va a girar 360 grados, pero veamos qué rango tiene. Entonces aquí vemos que se eleva y wow, logra mucho más rango del esperado, y esto es porque la tela es muy buena, es una tela elástica y al mismo tiempo muy resistente. Y hacia atrás tenemos ese rango que es superior al esperado. Entonces aquí tenemos una buena combinación entre una tela de buena calidad elástica y un buen rango de movimiento en el molde del cuerpo. También los brazos se elevan a los 90 grados, bien, y también tenemos giro en bíceps y tríceps, que podría ser de 360, pero la tela de nuevo lo va a limitar. También contamos con codos con doble articulación, muy bien, y lo típico de las muñecas, giro de 360 grados, y se mueve para abajo y se mueve para arriba. Y no contamos con articulación de mariposa, lo que limita un poco las poses. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás con un rango mucho más amplio. También podemos girar desde este punto entre el abdomen y el pecho, y por supuesto desde la cintura. Ambos probablemente puedan girar 360 grados, pero se limita por la tela. Las piernas sorprenden con un muy buen split, dándonos un rango adecuado para Superman. Seguimos con la articulación a mitad de muslo, que rompe con la estética de la figura, pero tiene buen rango. Además, las piernas se elevan mucho más allá de los 90 grados y las rodillas tienen doble articulación. Finalmente, los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueven para arriba, también se pueden mover hacia los lados y no articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Superman de Gun Studio tiene una idea muy clara: ofrecer una versión de Hush con más presencia, más expresión y más carga visual. Y siendo sincero, la figura me gusta, los rostros funcionan muy bien, los accesorios conectan directamente con el cómic, y junto al Batman de la misma línea, logra una presencia bastante imponente en el display. Pero también es una figura con detalles que pesan. El traje, las proporciones, algunos acabados y la capa dejan ver decisiones que le quitan fuerza al conjunto, no porque arruinen la figura, sino porque impiden que todos sus aciertos se sientan al mismo nivel. Así que, ¿supera al Superman de Mafex? Para mí, no de forma definitiva. Este Superman tiene ideas muy buenas y en varios puntos se siente más ambicioso, pero también es más irregular. Me parece una figura muy disfrutable, con una presencia fuerte y accesorios muy bien pensados, pero no necesariamente una versión superior en conjunto. Es una figura que pudo ser el Superman Hush definitivo, y aunque se acerca bastante, esa falta de consistencia le impide llegar a ese nivel. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Tú con cuál Superman Hush te quedas? ¿Gun Studio o Mafex? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos análisis, porque aquí seguimos revisando cada figura con detalle, criterio y una mirada real de coleccionista. Y recuerda, en Figment Collectors, cada figura cuenta su propia historia.